Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Andrés y bienvenidos una vez más a un video de su canal. Espero que se encuentren muy bien y como pueden observar por el título del video, el día de hoy traemos el wrap up de septiembre, que en realidad pasó en un abrir y cerrar de ojos. Lo que nos trae a este video el día de hoy es los 18 libros que leí durante el mes de septiembre. Entre los libros en digital, los audiolibros y trabajando los libros que tengo en físico, he estado muy productivo, he estado en un mood muy lector, he estado disfrutando, bueno, no disfrutando todos los libros que estoy leyendo porque todos nos podemos encontrar una que otra excepción, pero lo que me sorprende son las muchas ganas que tengo de seguir leyendo. La verdad es que entre el canal y entre mi página de Instagram, simplemente estoy completamente motivado a leer y descubrir más y más libros. Quiero hacer un disclaimer antes de hablar de todos los libros que leí durante este mes, y es el hecho de que dentro de esta lista van a estar faltando 4. Por eso, aunque no dé las matemáticas, no voy a hablar de esos libros porque el día domingo, este video va a estar subido un viernes, voy a subir el blog que me tomó muchísimo tiempo, prácticamente todo el mes de septiembre, que es mis seguidores de Instagram eligen mis lecturas. Entonces esos 4 libros van a estar muy bien descritos, mi experiencia con ellos en su totalidad dentro de ese video. Ahora, el resto de libros, que son el resto de 14 libros que leí durante el mes de septiembre, son los que voy a hablar en este video. Entonces, para no hacerles spoilers de cuáles fueron los libros que leí, allá pueden esperar el video del domingo. El primer libro que leí en el mes de septiembre es Perras de Reserva de Dalia de la Cerda. Este libro yo tenía muchísimas ganas de leerlo, pero no había manera de encontrarlo en plataformas digitales. Estaba estresado porque quería leerlo y tenía muchísimas ganas, pero no se encontraba en ninguna plataforma digital. De verdad, la única manera de conseguirlo era comprarlo. Hasta que no sé dónde fue que vi que una chica subió una foto con los libros que quería leer durante el mes de septiembre y dentro de ellos estaba Perras de Reserva. Y yo dije, bueno, de pronto lo va a leer en físico, pero la siguiente historia decía que si quieren leer estos libros que les acabo de mencionar pueden ir a NetStory. Así fue como terminé, solamente aprovechando la muestra gratis porque, we are broke. Entonces me metí a NetStory, busqué el libro y lo leí en 3 días. Qué libro tan, pero tan bueno. Perras de Reserva es un conjunto de relatos que yo en un principio pensé que era no ficción, pensé que era como un ensayo en el que Dalia de la Cerda hablaba sobre la experiencia y lo horrible que es ser mujer en México y en Latinoamérica, pero no, son un conjunto de relatos que hablan de eso, pero con una voz narrativa tan fuerte y un buen manejo del tiempo que me encantó muchísimo. Me gustó tanto que este libro tiene un relato que para mí es de 6 estrellas e inaugura una nueva categoría dentro de más calificaciones. Y es que si un relato me gusta tanto, lo voy a poner en esta lista para poder regresar a él cuando quiera. Y algo que me impresionó bastante es que estos personajes no son tu típico personaje femenino al que necesariamente tienes que estar de su lado. No, aquí no vamos a encontrar mujeres que son violentas, que son echadas para adelante, que cometen delitos. Y algo que me gustó muchísimo también es la voz en la que está hablada, porque utiliza este lenguaje muy particular de México en el que escuchamos los insultos. Me recordó mucho a Fernanda Melchor porque utiliza su dialecto, no es como muy neutralizado el español que utilizan, sino que es bastante marcado el acento. El siguiente libro que leí en el mes de septiembre fue Largo Pétalo de Mar de Isabel Allende y fue mi regreso a Isabel Allende desde el principio de años y no puedo estar más feliz. Lo disfruté de principio a fin. Isabel Allende siempre va a hacer que me pierda dentro de sus páginas. Trata la historia de, bueno, nuestro protagonista principal es Víctor Dalmau y a partir de él es un doctor que no se ha terminado de graduar de la universidad, pero empieza a ejercer la profesión gracias a la Guerra Civil Española. Y a partir de ahí, tanto él como su familia y los personajes que lo rodean van a tener que emigrar a Chile y construir su vida desde cero. Este libro habla con una sensibilidad grandísima sobre el ser un externo de un país al que te tocó migrar, extrañar a tu patria, de pronto mantenerte frustrado por no avanzar, en fin. Isabel Allende puede escribirme cualquier cosa y yo voy a leerlo y voy a hablar con ellos. Literalmente tuve mi momento violeta en el que estaba leyendo el libro. Tuve que darle un descanso a la lectura porque me estaba llegando demasiado al corazón. Necesitaba como un descanso porque me estaba chupando toda la energía emocional. Lo disfruto mucho. Todo lo que escribe Isabel Allende me va a encantar y siempre voy a estar recomendándolo. El siguiente libro que leí fue Los nombres propios de Marta Jiménez Serrano. Y este es un coming of age en el que nuestra protagonista principal, a través de su voz y la voz de, digamos, un amigo imaginario, empieza a enfrentar la vida de muchísimas perspectivas. Y creo que el libro tiene un buen inicio, me enganchó. Y las reflexiones que hacía la personaje principal me llegaban demasiado. Era como que, no mames, yo me siento así también.
pero hubo un momento en el que el libro se volvió simplemente repetitivo, redundante y aburrido. Ya en los últimos dos capítulos ni siquiera estaba prestando la atención a lo que estaba sucediendo en el libro, porque es que era lo mismo una y otra vez. La personaje principal tenía ya muchísimos años y aún así seguía actuando como una niña de 10 años, en la que entiendo de pronto que tú tengas tus inseguridades, pero si estás abarcando una cantidad de años de vida de una persona, por lo mínimo que haya un poquito de evolución. Entonces, creo que tiene muy buenas ideas y narrativamente está muy bien escrito, pero en un punto el libro se vuelve aburridísimo. La verdad es que había empezado muy bien, pero me terminó desilusionando por completo porque pensé que iba a ser un nuevo favorito, ya que me estaba identificando demasiado con la personaje principal. Pero bueno, si tú disfrutas de este tipo de historias en las que no necesariamente sucede algo, que yo lo hago, pero a mí no me gustó este libro en específico, y que simplemente es el flujo de conciencia de nuestro personaje principal, de pronto puedes disfrutarlo. Yo creo que hay mejores libros que abarcan este tema, pero entiendo por qué este libro puede gustar tanto, porque cuando fui a ver en Goodreads la calificación era bastante alta. El siguiente libro que leí fue un libro súper cortico que se lee en una tarde, literalmente se lee en menos de una hora, es Los crisantemos de John Steinbeck. Este es un libro que me sorprendió bastante, que aunque no me encantó y maravilló, creo que definitivamente merece más de una lectura. Trata la historia, es un relato muy corto en el que narra la historia de una mujer que se siente frustrada dentro de su matrimonio y cómo las mujeres tienen cierta posición dentro de la sociedad. El hecho de que este libro haya sido escrito por un hombre y escrito hace muchísimo tiempo y de cómo esta perspectiva y esta voz femenina en el que las mujeres pueden lograr y querer hacer algo mucho más allá de mantenerse como un ama de casa dentro de un hogar con un matrimonio infeliz, me pareció muy interesante, es demasiado simbólico, es muy metafórico y hay que leerlo despacio, con ganas y entender como la profundidad que es la que estaba tratando de llegar el autor. A mí de pronto se me quedó muy corto, no en extensión, sino en la construcción del texto, pero creo que puede merecer más de una lectura para poder entenderlo. Cuando leí este libro, muchas personas en Instagram me dijeron que les había encantado y yo quería tener como ese tipo de emoción, pero de pronto en una futura lectura pueda entender más el libro y disfrutarlo de pronto desde otro punto de vista. Otro libro que fue una sorpresa para mí y no esperaba leerlo porque ni siquiera estaba en mi radar ni TBR es Mátate Amor de Ariana Harwitz. Esta hace parte de una trilogía que ella tiene con anagrama que se llama la trilogía de una pasión y ahí vamos a ver otro flujo de conciencia en el que durante toda la historia vamos a estar conociendo conociendo los horrores de ser madre. Es la maternidad para nada romantizada. Literalmente, este libro se siente como los audios de TikTok, donde hay personas gritando y estresándose porque es el feminine rage en todo su esplendor. Es una sorpresa grata porque lo disfruté muchísimo. Es un libro que es muy polarizado porque o personas lo aman o personas lo odian. A mí me gustó mucho. No me encantó ni me explotó la cabeza porque de pronto sí se hace un poquito pesado de leer, pero es que cuando te lo tomas con calma y disfrutas cada reflexión que hace la personaje y que hay otros puntos de vista aparte del de ella, se te hace muy interesante y muy innovador. Es una narrativa que no había descubierto todavía y no había disfrutado y no pensé que podía disfrutar. La verdad es que agradezco muchísimo a las chicas de Aquelarre Lector que hablaron una y otra vez sobre este libro y esta autora en más de un episodio de su podcast, porque si no hubiese sido por ellas, nunca jamás me hubiese acercado a este libro. La verdad es que lo disfruté muchísimo y quiero seguir leyendo los otros dos libros que aunque no están conectados directamente, hacen parte de esta trilogía en donde se tocan fibras muy delicadas y tabús en las que las personas de pronto no pueden estar de acuerdo con todo lo que sucede. Y eso es lo que hace Ariana Harwitz, porque me fui a descubrir y ver los otros libros que tenía y siempre tocan como temas muy interesantes. Otro libro que me gustó y se consolida esta autora como una en la que me gustaría leer todos sus libros es Cara de Pan de Sara Mesa. Este libro es una historia poco particular porque así como Ariana Harwitz no toca de pronto de manera muy directa y violenta la narrativa como lo hace Ariana, pero Sara Mesa utiliza personajes poco convencionales e historias poco convencionales que a primera vista te pueden generar como un conflicto. Y Cara de Pan trata de una chica que tiene muchísimas inseguridades, es muy pequeña, no recuerdo qué edad tiene, y cómo conoce a este señor de muchísimos años también y entrelazan una amistad. La cuestión es que es muy complejo porque nadie está de acuerdo con esta relación interpersonal. Las personas cuando pasan alrededor de ellos los miran muy raros y siempre es como, como un juzgamiento
por parte del exterior, pero cuando entramos dentro de las conversaciones que tienen ellos, en cada momento entiendes la posición de cada uno, sus frustraciones, sus inseguridades, y la verdad es que lo disfruté bastante. Sara Mesa es este típico libro en el que no sucede nada y solamente estamos escuchando, como se pueden dar cuenta, son libros que yo disfruto bastante. Pero Sara Mesa de verdad que hace muy interesante las reflexiones por parte de nuestros personajes principales. Porque, como se los digo, son puntos de vista poco convencionales en las que no necesariamente tienes que estar de acuerdo con lo que dicen o hacen. De hecho, hacen cosas bastante cuestionables, pero aún así logras entender y empatizar mucho de esos comportamientos porque vienen de una serie de acontecimientos que resultan en ellos. Y eso fue lo que me pasó con este libro. De pronto el final me pareció un poquito abrupto y no me gustó en su totalidad cómo fue tratado, pero como tal el libro lo disfruté muchísimo. Ahora un libro que bueno, me pareció muy mid y la verdad es que de pronto no soy el público dirigido al que está este libro, es Canto yo y la montaña baila de Irene Solá. Es un libro que es muy amado, muy comentado y muy leído, sobre todo en Bookstagram España y tenía muchísimas ganas de leerlo porque se me hacía innovador, se me hacía interesante. Adentrarme a este estilo de narrativa, descubrí que de pronto no es lo mío, casi la mitad del libro me dio igual, entendía las reflexiones, también estoy de acuerdo con todo lo que menciona. Creo que a la crítica que hace referente a cómo el mundo ha ido dejando de lado la naturaleza, los animales y la violencia que se ejerce contra ellos. Entonces, creo que toca temas muy interesantes, pero la manera en la que está narrado no fue mi favorita. Sé que es un libro que gusta bastante y entiendo perfectamente por qué, pero no sé, cada vez que pienso en el libro es como que la experiencia no fue muy grata, lo terminé por obligación, estuve a punto de abandonarlo, pero dije, bueno, o sea, no me queda nada del libro, vamos a terminarlo y darle una oportunidad. Me pareció bien y lo rescato por una que otra cosa, pero en general, cada vez que pienso en él, de hecho, me va gustando menos. Preparándome para Halloween, en el club de lectura en el que estoy, leímos El Exorcista de William Peter Blatty. El Exorcista, la historia clásica que todos conocemos, la chica que es poseída y que su madre busca al exorcista y que el exorcista va a quitarle, bueno, todos conocemos la historia del exorcista, si vive bajo una roca, incluso yo que ni había leído el libro y tampoco he visto la película, sabía de qué iba por la cultura popular, pero decidí leer primero el libro antes de ver la película, que de hecho no la he visto, y me pareció, creo que, sólido. Es un libro de terror muy sólido y entiendo por qué es considerado un clásico. En su momento tuvo que haber sido muy innovador para la época, y la manera en la que está contado me parece interesante. Ahora, no me encantó en su totalidad por los elementos narrativos y de trama que va añadiendo a lo largo de la historia. Creo que las escenas de terror y las escenas de la posesión, las escenas de los gritos, de las peleas, está todo muy logrado, muy, muy bien logrado, está muy bien estructurado. Tú sientes el frío de la habitación, tú sientes la rabia de los personajes, sientes su tristeza. En fin, me gustó bastante esas partes, pero luego hay otras partes del libro que me parecieron infumables, como la parte del detective, como la parte que se volvía de la nada una novela misterio policíaca negra, en la que me aburría por completo. Toda esa parte del libro la leía en diagonal ya en la última trama, porque no disfruté para nada esas partes. Creo que me parecieron innecesarias y una vez terminado el libro estaba como, ¿de verdad me hiciste pasar por todo eso para que terminara en este acontecimiento tan absurdo? O sea, fueron cosas que me dieron de verdad rabia y pocas veces me sucede eso. Porque entiendo de pronto que tú tengas un personaje exasperante dentro de un libro, pero es que una cosa es que hay una razón de ser de esa exasperación y otra cosa es que lo hagas simplemente para añadir un poquito a la trama de cosas interesantes. De pronto para disfrazar un poco a la novela de terror como una novela de misterio para que las personas lo tomaran así y aún así de todos modos fue muy censurada y muy odiada en esa época porque tú sabes, gente conservadora estadounidense que no sirve para leer otras cosas que probablemente sean ciertas, pero este libro da para mucha conversación, pero en general me gustó la parte terrorífica del libro, pero el resto, en narrativa también parecía como un guión, era como todo muy fría las conversaciones. En fin, creo que pudo haber sido muchísimo mejor. El siguiente libro que leí fue Un hombre llamado Off de Frederick Backman, mi tercer libro de Frederick Backman que leo en este año. Y bueno, lo leí porque fue la elección del club de lectura que tengo con Ángel, con Gabriela. Si no hubiese sido por eso, de pronto lo hubiese leído de todos modos porque Frederick Backman es una de mis obsesiones de este año. Desde que lo descubrí con Gente Ansiosa quiero leer todos los libros que tiene, pero tampoco quiero agotarlos todos en un año. Como ven, cuando me obsesiono mucho con un autor o una autora, siempre trato de buscar todo lo que tenga escrito y leerlo lo más pronto posible. Pero eso tampoco es bueno porque te agotas todos sus libros y después ¿con qué te vas a quedar?
Entonces quiero dejar los libros de Frederick Backman por ahí en descanso porque hasta ahora los tres que he leído de él me han encantado, incluido Un hombre llamado Off, que es un libro bastante conocido también, es muy famoso, que nos narra la historia de Off, un hombre amargado que vive en un vecindario y está completamente en desacuerdo con todas las cosas que pueden suceder alrededor de él. Es el típico señor de tu barrio que de pronto tú puedes llamar grumpy o que tú puedes llamar que es un odioso, pero creo que detrás de cada historia tenemos ciertos acontecimientos que marcan la personalidad de una persona. Y la historia de Off cambia cuando estos nuevos vecinos bullosos, muy fuera de lo común, muy alegres, se mudan al lado de su casa y le dan como una vuelta de 180 a su vida porque prácticamente él se sentía como muy solo y no le encontraba sentido a la vida. Entonces, a partir de ahí, de ese momento, se empieza a construir una relación entre Oz y los vecinos y aparte de eso vamos descubriendo otras cosas y otros personajes que nos van a ir construyendo la historia. La verdad es que es una historia muy bonita, como siempre Frederick Backman nos va a traer una historia que aunque de pronto a momentos sea desoladora y te rompa el corazón, también es muy esperanzadora y le da más sentido a tu vida. Es de esos libros que está bien escrito, que tiene sus momentos de humor, que tiene sus momentos de seriedad, que tiene sus momentos tristes y que al final del libro estás reflexionando sobre tanto que te deja marcado durante mucho tiempo. Yo terminé hace ya unas semanas el libro y todavía sigo pensando en él. O sea, todavía sigo pensando en gente ansiosa que lo leí hace como 3 meses. Ya se podrán imaginar tu nombre llamado Off. El siguiente libro que leí fue La dependencia de Sayaka Murata. Un libro también muy famoso, una escritora asiática que nos narra la historia de una chica que trabaja en una convenience store, que es como un mercadillo de 24 horas que puedes encontrar. Se encuentra más que todo en el exterior, no es muy común verlos acá, pero ella trabaja de a horas y tiene una vida muy monótona. Ahora, es muy extraño ver una mujer, sobre todo en Asia, donde lo único que hace, a pesar de tener ya 30 y pico de años, es simplemente trabajar en un mercado de 24 horas. Entonces, a lo largo del libro vamos a estar descubriendo los puntos de vista de las personas exteriores a ella y cómo ésta empieza a reflexionar sobre su vida y que en realidad lo que le encanta hacer y disfruta es estar en la tienda trabajando de dependienta. No quiere hacer más nada, no le encuentra sentido a otras cosas, es un personaje poco particular, casi que raya dentro de lo neurodivergente, pero no es eh, especificado en el libro, eso ya queda a conclusión del lector, pero la verdad es muy disfrutable, es muy entretenido, es muy, siento que hace reflexiones muy acertadas sobre la vida, sobre los compromisos, sobre las expectativas que tiene la sociedad sobre las mujeres, sobre cómo el mercado consumista y cómo el mercado capitalista quiere que todo el mundo se dedique a trabajar y a obviamente a alimentar a los ricos cuando tú sigues de todos modos teniendo una vida miserable. Creo que aparte de lo que sucede con nuestro personaje principal, vemos ciertas cosas que suceden alrededor de ella y otros personajes que nos hacen también reflexionar sobre este tipo de vida consumista en la que nosotros vivimos. Y eso es lo que hace la protagonista a lo largo del libro. La verdad es que es muy recomendable, todo el mundo habla bien de él, lo disfruté muchísimo. Llegando casi al final, el siguiente libro que leí es Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick. Otro libro que hace parte del club de lectura en el que pertenezco y la verdad es que fue una sorpresa muy grata. Es el primer libro de ciencia ficción creo que leo, ya había leído distopías y no son como mi cup of tea, pero este es el primer libro de ciencia ficción que leo y es el mejor para empezar. Si no sabes por qué libro empezar, te recomiendo este porque creo que Philip K. Dick toca lo importante de la ciencia ficción y lo mezcla con crítica social y con cosas que probablemente puedan suceder en el futuro y lo hace muy bien. Es como un equilibrio entre la ciencia ficción, lo cotidiano y la crítica social que yo disfruto mucho dentro de los libros. Entonces ahora verlo en ciencia ficción es como quiero buscar y ver más sobre la imaginación del autor para describir estos mundos que, por estar muy lejos de la realidad, son muy posibles. Porque creo que hace una crítica magnífica en cómo el ser humano, gracias a su ambición, puede terminar destruyendo el mundo. Y es algo que está sucediendo a día de hoy. O sea, el calentamiento global, las deforestaciones, las extinciones de muchas especies. O sea, lo que sucede en este libro no me sorprende que sea el planeta Tierra dentro de muchísimo tiempo, o quien quita, poquísimo tiempo. La cuestión es que lo disfruté bastante. Hubieron cosas que no me gustaron, sobre todo por el personaje principal, porque es el típico hombre, héroe de la historia que todos conocemos y es muy cliché y que a mí me mama porque es como de un momento a otro empieza a decir, no, eso es imposible, eso es muy difícil, no lo voy a lograr. Y luego es como en 2 páginas arregla todo y se vuelve en el héroe de la historia. Entiendo que puede ser el protagonista, pero qué conveniente, ¿no?
Igual del resto lo disfruté muchísimo y lo recomiendo bastante para las personas que no saben qué leer de ciencia ficción y todavía adentrarse en el, en el género. Yo quedé tan interesado que de hecho quiero leer tanto más del autor como otros libros de ciencia ficción a ver si de pronto es un género al que le puedo dar más de una oportunidad. El siguiente libro que leí en el mes de septiembre creo que es la decepción más grande de todo el mes y es Blue Eggs de Maggie Nelson. Este es un ensayo poético, crónica, como todo muy experimental por parte de la autora, es no ficción. Y esta como un libro estructurado en microrelatos de su vida y acontecimientos que fueron marcando su vida y todo relacionado con el color azul. El color azul y todas las variantes de color azul que te puedes imaginar. Este libro me decidí leerlo por una chica que yo sigo en TikTok que habló muy bien de él y ya lo tenía anotado desde hace tiempo, pero me convencí por lo bien que habló del libro que me adentré a él. Y al final terminé como, o sea, ¿dónde está la magia del libro? Y la conclusión a la que llegué es que a lo mejor como es un libro tan estructural y como tan estudiado, probablemente las únicas personas que puedan disfrutarlo sean los estudiantes de literatura o las personas que son muy try hardcore en este tipo de análisis, porque a mí me pareció aburridísimo, me pareció redundante, me pareció sin sentido y ni hablar de las cosas que trata de tocar en el libro y cómo hacerlas muy reflexivas, pero no logra hacerlo. O sea, son más interesantes las citas que hace y las referencias que toma para de esas reflexiones hacer la propia y esa reflexión que toma me parece el cuádruple de interesante que las que ella hace. O sea, lo leía y decía, no mames, ¿cómo es posible que me esté tomando tanto tiempo leer un libro de 100 páginas? Estuve a punto de abandonarlo, a puntísimo de abandonarlo, pero es que como son 100 páginas lo que tiene el libro, dije, no me voy a dejar derrotar por un libro de 100 páginas, no me voy a dejar derrotar por un libro de 100 páginas. Y lo terminé y no me pareció, bueno, no lo recomiendo, me parece aburrido y tiene que ser una de las decepciones más grandes tanto del mes como de este año. No entiendo la calificación tan alta que tiene, pero así como me encantan libros que tienen 3.5 estrellas, me puedo encontrar un libro que tenga 4 y pico estrellas y no me guste. El penúltimo libro que leí en el mes de septiembre, y no quiero alargarme mucho con él, es Luz de Agosto de William Faulkner. Es un libro que me tiene pensando todavía de hoy y creo que eso es bueno porque tiene muchas cosas buenas que me gustaron, como la manera en la que está escrito, las reflexiones que hace el autor, la crítica social al racismo y la segregación, los personajes principales tan poco particulares que tiene y la manera en cómo son narrados, el estar saltando de un punto de vista a otro y de un momento histórico a otro y que el capítulo que siga sea anterior o posterior al que ya acabamos de leer. Creo que tiene muchísimo, muchísimo de qué sacarle y muchísimo de qué analizarlo. Es un libro que ojalá me hubiese gustado leerlo con otra persona para poder conversar la cantidad de cosas que hay para analizar. Pero por otro lado, me pareció que es un libro que tiene más páginas de las que debería tener. En muchas ocasiones se hace aburrido. Algo que me sucede mucho con este libro, no quiero como llamarlo pretencioso porque no es pretencioso, creo que es la pluma del autor y está muy bien logradas, pero a mí en ciertas ocasiones es como que be fucking for real. Be fucking for real. La cuestión es que ciertas partes del libro me parecieron como demasiado aburridas y muy críticas al for what, pero es un libro que disfruté y que a pesar de tener la cantidad de páginas que tiene, que no es mucha de todos modos, pero sí es un poquito denso, leí muy rápido porque estaba inmerso en la historia, estaba inmerso en los personajes y a pesar de que no sean personajes que necesariamente tienen las mejores cualidades como personas, simplemente quería saber qué era lo que ibas a hacer con ellos. De pronto hay uno que otro que era como muy mártir y a mí ustedes saben que, bueno, si no lo saben, a mí no me gustan los personajes mártires. Pero me gustó, pero tiene cosas muy regulares que no me terminaron de encantar y que si de pronto hubiesen sido manejados de otra manera, lo hubiese disfrutado muchísimo más. Y el último libro que leí en el mes de septiembre fue Mandíbula de Mónica Ojeda. Este tiene que ser, creo que la mejor lectura junto al Largo Pétalo de Mar de Isabel Allende que leí en el mes. Porque Mandíbula, ¿de qué trata Mandíbula? Es como ese tipo de libros de qué carajos acabo de leer porque Dios mío, Dios mío, Dios mío, lo que tiene Mónica Ojeda. Yo había leído Las Voladoras y me fascinó y simplemente quise darle la segunda oportunidad, sobre todo porque ya estábamos acercándonos a la Spooky Season y este es un libro de horror y terror del que voy a hablar en otro video porque es maravilloso. Es simplemente maravilloso la construcción de la atmósfera, de los personajes, de los pensamientos, de las referencias. Este tipo de referencias de cultura pop que ya obviamente se asemejan con mucho más a mi generación, como Stephen King, como películas clásicas de terror, como los creepypastas, como los cuentos, como los retos que hacen los amigos, las historias de terror que te puedes contar con otras personas. Tiene todo este tipo de referencias. Mandíbula trata de un grupo de amigas
que también como todos los personajes de todos estos libros que estoy últimamente leyendo son poco convencionales. De hecho, no solo son poco convencionales, son malas personas y hacen cosas muy cuestionables. Y no necesariamente tienes que estar de acuerdo con todo lo que hacen, ni tampoco entenderlo, porque es que esa es su persona, así son. Y bueno, empiezan a suceder distintos acontecimientos, la manera en la que está escrito y las metáforas que hace, literalmente es de las mejores cosas de terror que he leído en los últimos tiempos, porque de principio a fin quería entender todo lo que estaba sucediendo, quería saber el trasfondo que hay detrás del horror blanco, porque Mónica Ojeda utiliza el horror blanco y coge lo mejor de Poe y Lovecraft para unirlos en este libro, y es la mejor combinación, de verdad es la mejor combinación, lo disfruté muchísimo, me gustó bastante, lo recomiendo, eso sí tengan en cuenta que es un libro muy violento, muy grotesco, muy perturbador, es horror del puro y del duro. Es un libro que, por favor, necesito que sea adaptado porque es tan cinematográfico. Creo que puede sacársele muchísimo, muchísimo jugo a una lectura como Mandíbula de Mónica Ojeda. Ella de verdad es maravillosa. Quiero saber cuál será el próximo libro que va a escribir y luego leer Nefando porque la amo, de verdad la amo y disfruto mucho sus historias. Son historias tan originales, son historias tan interesantes y para nada complejas o aburridas. La recomiendo bastante para quien todavía no haya querido leerse por ciertas inseguridades o las calificaciones que tienen los libros en Goodreads. Digo que lo haga, sobre todo si te gusta muchísimo este tema y la manera en cómo se manejan estas perspectivas del horror y del terror y de ser mujer. Algo que me encanta es que todos los personajes del libro son mujeres, literal, no hay ni un solo personaje masculino. Si hay hombres, son personajes secundarios ahí que nada más son para añadirle a la trama y simplemente toma la perspectiva femenina y le da como una vuelta y le pone el horror a esa perspectiva. No sé cómo explicarlo, es un libro que me dejó sin palabras cuando lo terminé. Recuerdo que en los últimos capítulos estaba con la boca abierta e impresionado con todo lo que estaba sucediendo. Estaba tan adicto a él que no quería que se acabara, pero aún así necesitaba saber qué iba a suceder. Sobre todo la parte del ensayo, podría hablar horas y horas de Mandíbula. Y bueno, esos fueron todos los libros que leí durante el mes de septiembre, excepto los 4 que van a ver en el blog del domingo, que espero que vayan a disfrutarlo y lo vean. Nada, espero que les haya gustado. Si han leído alguno de estos libros, no olviden dejármelo en los comentarios qué opinan sobre ellos, si les gustó, si no les gustó, y si tienen algunas recomendaciones con las opiniones que acabo de decir de cada uno de ellos, tampoco duden en dejármelo en los comentarios. Ustedes saben que a mí me encanta responderlos. Y nada, si quieren seguir apoyando mi canal, me pueden regalar un me gusta, se pueden suscribir al canal y nos vemos más adelante en un próximo video. Hasta luego.